Bona tarda. Vull agrair aquest premi especialment porque porta el nom d'Arcadi Oliveres. Ya no voy a seguir más en catalán porque no tengo ni idea, aunque lo entiendo muy bien. Lo entiendo muy bien y me encanta escucharlo, y estoy segura de que algún día, cuando tenga más oportunidad de estar más tiempo en Cataluña, terminaré hablándolo, ¿no? O por lo menos intentándolo. Bueno, quiero dar las gracias por este premio. Me hace una enorme ilusión, ¿no? Me hace también mucha ilusión compartirlo con estas personas que han sido galardonadas en la modalidad de colectivo, ¿no? Personas y experiencias que yo creo que son extremadamente valiosas, y quiero dar las gracias especialmente a Roser y a Susana, y como representación, digamos, de toda la agenda latinoamericana de Cataluña, ¿no? Bueno, como tenemos poquito tiempo, y yo me comprometo en algún momento a ir a Girona a poder compartir con el cuerpo de verdad y con más tiempo con todas vosotras, ¿no? Como tenemos poquito tiempo, yo lo que voy a hacer va a ser un recorrido muy rápido por esta idea del decrecimiento desde el punto de vista en el que la planteamos nosotras, es decir, desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, el sentido que tiene, porque tiene algunos planteamientos quizás algo diferentes, complementarios, pero algo diferentes de otros planteamientos que hacen compañeros a los que yo respeto muchísimo y quiero un montón, ¿no? Bueno, yo creo que sobra decir que estamos viviendo un momento en el que podríamos señalar que, digamos, que nuestra cultura, nuestra economía y nuestra política, las globales, las hegemónicas, le han declarado la guerra a la vida, ¿no? Un momento y una guerra contra la vida que la podemos ver plasmada en muchos procesos a los que asistimos hoy, ¿no? Una guerra, digamos, contra la vida física que se plasma en incendios descontrolados, en problemas de acceso al agua, en, digamos, eventos climáticos extremos, en dificultades de muchas cosechas en muchos lugares del mundo para reproducirse, y también en un declive en la extracción de minerales fósiles, en un alcance de los picos de extracción de muchos otros minerales con los que se pretenden hacer diversas transiciones. Incluso se habla de economía verde, declive que se produce básicamente, bueno, pues que estamos hablando de minerales y de bienes finitos que durante los últimos 2 siglos, pero sobre todo durante los últimos 80 años, han sido extraídos sin ser conscientes de su naturaleza limitada. Eso ha acompañado con unas formas de hacer absolutamente irracionales, ¿no? Por ejemplo, en el Estado español no solamente nos encontramos ante un problema de acceso al agua o de sequía en algunos lugares de forma muy marcada del planeta, sino que además nos encontramos ante una forma de producir alimentos que ha multiplicado el regadío en esas zonas, habitualmente y tradicionalmente de secano, ha multiplicado por 3 ese regadío en los últimos 50 años. Es decir, que se combina un proceso, digamos, de alcanzar límites físicos con procesos de absoluta irracionalidad en las formas de producir, lo cual tiene su parte buena, que tiene que ver con el hecho de que dejar de hacer cosas irracionales nos puede ayudar a encarar los problemas que tienen que ver con los límites, los problemas que tienen que ver con el cambio climático o con la pérdida de biodiversidad, ¿no? Decir que esta guerra contra la vida física, contra la naturaleza, lo que llamamos naturaleza, tiene una segunda dimensión, que es una guerra contra las condiciones de vida de una buena parte de las personas que habitan este planeta, ¿no? Estamos hablando de una dinámica de precariedad y precarización aceleradas y generalizadas, desde luego con unas asimetrías notables cuando hablamos de las desigualdades norte global, sur global, pero sin perder de vista que también dentro de los territorios de los países denominados o de los países enriquecidos nos encontramos con poblaciones crecientes que tienen dificultades para llegar a final de mes, para pagar la factura de la luz, para meter en la cesta de la compra alimentos que les gustaría meter o que considerarían necesarios para tener una alimentación suficiente y de calidad, digamos, dificultades para poder garantizar unas condiciones de existencia dignas, ¿no?
además de este fenómeno de empobrecimiento y precarización generalizadas, estamos asistiendo a un proceso de migración forzosa. Hay muchísimas personas en diversos lugares del planeta que se ven forzadas a salir de sus propios territorios a causa de guerras, a causa de que el propio territorio, debido al extractivismo, se ha convertido en zonas de sacrificio, o a causa, por ejemplo, del propio cambio climático que convierte en hábitats invivibles algunos lugares en los que, sin embargo, la vida se desarrolló durante miles de años, ¿no? No solamente, insisto, tenemos que mirar las migraciones en términos, desde los países empobrecidos a los enriquecidos, que es la migración masiva y generalizada, sino que se está empezando a advertir también desplazamientos dentro de los países enriquecidos, buscando zonas más frescas, zonas con más agua, o se están produciendo fenómenos de expulsión, porque zonas en las que habitualmente se ha cultivado o se ha vivido del campo empieza a ser difícil seguir haciéndolo, ¿no? Y una tercera dimensión unida a esta precarización, a esta expulsión y migraciones masivas, tiene que ver con la cuestión de las guerras, ¿no? De las guerras formales y no formales. Me refiero a guerras formales como, por ejemplo, la que se está desarrollando sobre el territorio de Ucrania, en donde un país, Rusia, ha invadido a otro país, Ucrania, y se está perpetrando, se desarrolla una guerra que enfrenta a ejércitos con unas consecuencias, como sabemos, terribles sobre la población civil, ¿no? Unas guerras que están además amplificando de una forma tremenda, un cierto imaginario bélico, un cierto imaginario militarista que de alguna manera borra de un plumazo decenios de cultura de paz, decenios de una advertencia de protección sobre los derechos humanos y de frenar, una industria militarista que de repente se ve exacerbada y donde hasta sectores progresistas que siempre habían tenido una especie de contención frente a la ideología y frente a la industria militar, de repente la exacerban de una forma tremenda, ¿no? Hemos tenido que ver cómo la ministra de un gobierno supuestamente progresista como el que hay dentro del Estado español, la ministra de Defensa termina diciendo que hemos de prepararnos para la guerra, ¿no? En lugar de hacer una apuesta radical para que la población se prepare para la paz. Luego hablaremos de esto al hablar de decrecimiento. ¿Qué es prepararse para la paz, ¿no? Y por último, además de esta guerra, he nombrado Ucrania, pero hay una guerra también desatada en este brutal sobre el territorio de Palestina, ¿no? Una guerra que yo creo que encarna todos los elementos de la crisis ecosocial. Nos encontramos ante un fenómeno colonial que tiene ya un siglo de historia, ¿no? Un siglo de historia sostenido sobre lo que ha sostenido todas las colonizaciones, ese mito del pueblo, de la tierra vacía, del pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, ¿no? El fenómeno, lo que se está viviendo ahora mismo en la Franja de Gaza, no tiene su arranque en el horrendo atentado de Hamás perpetrado el día 7 de octubre, sino que es muy anterior, y estamos asistiendo, según la propia comunidad internacional y según la Corte Penal Internacional, a un genocidio que está siendo televisado y frente al que la comunidad internacional, me refiero a los gobiernos, se manifiesta impotente, ¿no? Cuando no indiferente, y ante el que, sin embargo, la población civil en diferentes lugares sale a la calle y se organiza, evidenciando también un cierto divorcio entre los gobiernos y entre las poblaciones, cuestión que me parece extremadamente peligrosa, ¿no? Y por último, esta dinámica de guerra es una guerra, como dije, contra la naturaleza, es una guerra contra las condiciones de vida de las personas y es también una guerra contra los vínculos y las relaciones, ¿no? La economía feminista nos ha contado de una forma, yo creo que extremadamente rigurosa y brillante, esto que llamamos crisis de los cuidados, un momento en el que la necesidad
para estar vivos y vivas, de ser cuidados a lo largo de toda la existencia, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, está en riesgo. Hay muchas personas que no tienen garantizado ese derecho a ser cuidado y, por otro lado, hay muchas otras personas que pierden derechos siendo obligadas a cuidar, mayoritariamente mujeres, a dar cuidados dentro de una sociedad que ataca la propia vida. Es decir, hay muchas, mayoritariamente mujeres, sosteniendo la vida en un sistema que, sin embargo, ataca la propia vida, ¿no? Esta guerra contra los vínculos y las relaciones la podemos ver también cuando se criminaliza o se estigmatiza a aquellas personas que actúan como defensoras de los derechos o como defensoras de la vida. En este momento las dinámicas de represión de forma también, desde luego, muy desigual y asimétrica. Hay lugares donde matan a la gente por defender la tierra y hay otros sitios en donde solo se les mete unas multas descomunales o se les amenaza con la cárcel. Pero lo cierto es que en este momento la organización social, la organización colectiva y el movimiento social en defensa de la vida y en defensa de los derechos se ve también de alguna manera amenazado, ¿no? Susana hace un momento habló de este crecimiento que estamos viendo de discursos xenófobos, de discursos racistas, de discursos supremacistas, ¿no? Este crecimiento desbocado de las ultraderechas y de los movimientos de corte neofascista, ¿no? Con diferentes expresiones y en diferentes lugares, ¿no? Que se da prácticamente en todo el mundo, ¿no? Bueno, frente a esta situación, yo creo que resulta absolutamente imprescindible preguntarnos, hacernos la pregunta de cómo es posible que una cultura que se ha denominado a sí misma cultura del conocimiento, una sociedad que se ha denominado sociedad del conocimiento y del desarrollo, ha podido generar una forma de vivir en común que, sin embargo, pone en riesgo la propia vida, ¿no? Y creo que ahí empieza, digamos, toda una tarea de someter a crítica la propia cultura occidental, que me parece imprescindible hacer, ¿no? Porque esta cultura se sostiene, en primer lugar, sobre una especie de mito, que es ese mito que hace creer que las personas estamos o vivimos por fuera y por encima de la naturaleza. Somos una cultura, la occidental, que ha aprendido a mirar la tierra y nuestros propios cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Un segundo elemento tiene que ver con esa fantasía de la individualidad que impera también dentro de nuestras sociedades, como si los sujetos fueran sujetos aislados, responsables de su propia riqueza, de su propio bienestar y responsables de su propio fracaso, ¿no? Como suele plantear nuestra sociedad, un sujeto individualizado que no se reconoce dependiente de la tierra, que no se reconoce dependiente de los cuidados de otras personas y no se reconoce tampoco como responsable de cuidar a otras, ¿no? Es decir, toda esa ecodependencia e interdependencia que es característica e inherente a la vida humana permanece ajena dentro de sujetos políticos que se perciben a sí mismos emancipados de la tierra y emancipados del resto de las personas, ¿no? Un tercer elemento tendría que ver con la dimensión estructuralmente colonial de la cultura occidental. Y digo una dimensión colonial porque la cultura occidental se ha construido primero sobre una colonización interna, la que se produjo en los fenómenos de cercamientos y en los procesos, digamos, de acumulación originaria del capital, y contemporánea a esa, digamos, o paralela a esa, una colonización que se ha perpetrado sobre otros lugares del mundo, ¿no? La conquista y el saqueo de América Latina y también de lo que hoy llamamos América del Norte, la esclavización y el saqueo en el continente africano, igual que en el continente asiático, ¿no? Una colonización que se ha sostenido sobre la idea, como decía antes, de considerar el territorio vacío, el territorio a colonizar, y de esa falacia de descubrir, ¿no? Invisibilizando, digamos, a los pueblos que vivían anteriormente, sus conocimientos, sus saberes y sus prácticas, ¿no? Una cultura y una colonización que ha ido siempre, históricamente,
acompañada de genocidio y de ecocidio, ¿no? Digamos que el holocausto nazi en Europa no es un hecho excepcional de la cultura occidental, es un hecho que se asocia y se relaciona con otros procesos de genocidio, con otros procesos de destrucción del territorio, de ecocidio, ¿no? Por tanto, me parece que eso es importante verlo también. Y por último, una sociedad y una cultura que es capitalista. Y no me voy a referir al capitalismo solo como forma de producir bienes y servicios. Me refiero al capitalismo como una antropología, el capitalismo como una forma de concebir la vida, las relaciones entre personas, como una forma, como una especie de religión civil que ha colocado en el centro, que ha sacralizado, digamos, el dinero y que de alguna manera se asienta sobre una especie de lógica sacrificial. Todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca, ¿no? Ante esta dinámica, la clave es preguntarnos qué hacer, ¿no? Y en el qué hacer es donde viene la cuestión del decrecimiento. Para mí el decrecimiento no es una propuesta ética y política. El decrecimiento es el contexto en el que sí o sí se va a desenvolver el entorno material en el que hemos de vivir desde ahora y en el futuro, ¿no? Es decir, queramos o no queramos, los 8.000 millones de personas que habitamos en este planeta tendremos que vivir con menos energía, menos materiales, menos recursos de la tierra, menos hectáreas de tierra fértil, no porque sea un anhelo o una propuesta ética, digamos, de autosuficiencia o de autosimplicidad voluntaria ecologista, sino simplemente porque ya no lo hay, porque las formas de vivir en común han agotado, han esquilmado una buena parte de nuestro planeta. Es decir, la vida en común se desenvolverá en un contexto de contracción material. Insisto, y esto me importa que quede muy claro, cuando hablamos de contracción material estamos hablando de toneladas de minerales, de toneladas de petróleo, de hectáreas de suelo fértil, de litros de agua en muchos lugares. Es decir, estamos hablando de aquello material que es producido por la tierra, que es extraído de la propia tierra, que tiene límites físicos y sobre lo que se sostiene cualquier tipo de tecnología, cualquier tipo de economía y, en definitiva, la vida humana. Es decir, queramos o no queramos, viviremos en un contexto de decrecimiento material y, por tanto, desde mi punto de vista, lo interesante o la pugna no es si decrecer materialmente sí o decrecer materialmente no, sino con qué proyecto afrontamos ese inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Y yo me voy a referir a 3 proyectos distintos. El primero de ellos es el decrecimiento según el mercado. Ya sabemos bien cómo funciona, ¿no? Si alguien tiene dinero para pagar lo que desea y anhela, lo tiene, y si alguien no tiene ese dinero, se queda sin ello, incluso aunque aquello que desee es lo que necesita, sea agua, sea vivienda, sean alimentos suficientes y de calidad. Es decir, cuando el mercado regula los límites, lo que sucede es que puede haber personas que sigan sosteniendo estilos de vida absolutamente despilfarradores, mientras hay otras que no acceden a los mínimos posibles. O no está decreciendo individualmente en el uso de energía aquellas familias que no ponen la calefacción en un momento determinado porque no la pueden pagar. O no se decrece en el uso de energía cuando te cortan la luz, o no se decrece en el uso de determinados alimentos cuando el día 20 del mes ya no puedes meter en la cesta de la compra la fruta o la leche o la proteína que deseas meter en la cesta de la compra, ¿no? Hay un decrecimiento que es el decrecimiento del mercado, que es absolutamente injusto, ¿no? Y es individualizado. La segunda vía es un decrecimiento de corte fascista y es aquel en el que aquellos sectores de población que están protegidos por el poder económico, político y militar sostienen sus estilos de vida a costa, digamos, de que otras personas queden fuera.
Esto es lo que estamos viendo en lugares en donde se perpetra un extractivismo o en lugares donde los ejércitos o los mercenarios pagados por grandes empresas entran en los territorios, se apoderan de ellos, los convierten en zonas de sacrificio y el beneficio recae, digamos, sobre los sectores de privilegio. Y hay una tercera forma de decrecimiento, que es una forma de decrecimiento que propugnaríamos desde las visiones emancipadoras y justas y desde luego desde las visiones ecofeministas, que se basa en tres principios. El de suficiencia, que defiende que todo el mundo ha de tener lo suficiente y por tanto ese principio de suficiencia se convierte en un derecho, en el derecho a tener lo suficiente, lo cual significa que hay gente que ha de tener más, y en una obligación, que es la obligación de no tener más, todo el rato me refiero a lo material, más de aquello que permite que todo el mundo pueda cubrir sus necesidades, ¿no? Acompañando a este principio de suficiencia está el principio del reparto y de la redistribución de la riqueza y, por último, un principio que es el de la sostenibilidad de la vida. El principio de la sostenibilidad de la vida lo que dice es que hemos de organizar la vida en común de tal manera que la radical prioridad sea la garantía de condiciones dignas para todas las personas. Lo que quiero decir es que bajo este principio la agenda ecológica y la agenda social van juntas y lo que denominamos transición ecosocial justa debe de ser un proceso compartido, deseado, que pone en el primer lugar la garantía de condiciones dignas para todas las personas, siendo consciente de que esta garantía de condiciones dignas para todas las personas se ha de dar en un contexto material en declive, en contracción y en pleno proceso de cambio por el cambio climático. Yo hoy no tengo tiempo para desarrollarlo, pero diré que afortunadamente hay propuestas y programa para poder adaptar, para poder realizar ese proceso de transición, que no es una transición tecnológica, sino que es una transición que es lo que significa la palabra, un cambio en el modo de ser y de estar. Los procesos políticos pueden ser múltiples, hablaríamos de ecosocialismo, del Summa Causai, del buen vivir, podríamos hablar del Ubuntu en África y es, creo yo, un proceso por el que merece la pena apostar. Y lo dejo aquí. Muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que a pesar de haber ido tan apresurada se haya podido entender lo que quería decir. Gracias.